Bien, bienvenidos a la clase número 3 de esta materia de Primera Corintios. El Instituto Bíblico de San Ignacio está desarrollando esta materia en la cual vamos a estar estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta es la clase número 3. En esta clase vamos a estar estudiando los capítulos 3 y 4 de Primera Corintios. Vamos a prepararnos para presentar pantalla y así dar inicio a esta clase. Muy bien, aquí estamos ya nuevamente con la clase número 3. En esta clase vamos a estar cubriendo, como mencioné anteriormente, los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3, Pablo presenta las siguientes ideas: la mentalidad carnal de los corintios, versículos del 1 al 4. También la idea de que los predicadores son servidores de Dios, versículos 5 al 9. Un llamado de atención, porque la iglesia es el edificio de Dios, versículos 10 al 17. Y por último, no se gloríe en los hombres, versículos 18 al 23. Luego está el capítulo 4. En el capítulo 4 se mencionan las siguientes ideas. Cada servidor recibirá su alabanza, de parte de Dios, dependiendo de su trabajo. Versículos 1 al 5. Luego Pablo hace patente la vanidad de los corintios, versículos 6 al 13, para terminar con versículos 14 al 21, donde presenta el motivo de esta reprensión. Así que vamos a prepararnos para dar inicio. Espero que hayan leído los capítulos 3 y el capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo en todas estas ideas? Vamos a ver. Capítulo 3. Primero presenta la mentalidad carnal de los corintios. Los corintios mostraban una actitud carnal cuando Pablo les enseñó anteriormente en el 3, 1 y 2. Dice que les tuvo que enseñar como a niños en Cristo. Cuando menciona lo de niños en Cristo, lo opuesto es cristianos espirituales. Significa que ellos no eran eso, eran niños. Por esta razón, dice, les dio a beber leche, versículo 2. No trató de darles enseñanzas que no eran capaces de recibir por su falta de madurez espiritual. Hermanos, en esta condición, que son carnales, necesitan, necesitan enseñanzas sencillas, enseñanzas fundamentales, porque son niños en Cristo. En el capítulo 2, versículo 6, se ve la diferencia cuando habla de los que han alcanzado madurez. Si los cristianos en Corinto querían recibir sabiduría y alimento sólido, tendrán que madurar. Lo mismo sucede con nosotros. En nuestra vida cristiana debemos madurar y así vamos a recibir el alimento apropiado
de acuerdo a nuestra condición y a nuestra capacidad. No obstante, en el versículo 1, el apóstol Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, son carnales todavía cuando Pablo escribe esta carta. Aunque mucho tiempo había transcurrido, su mentalidad no había cambiado. Como resultado, todavía no eran capaces de recibir las enseñanzas apropiadas para cristianos maduros. Llama la atención que aún con todo, Pablo les dice hermanos. Pablo los reconoce como sus hermanos, a pesar de la actitud inmadura, de la actitud carnal y de haber dejado pasar el tiempo sin desarrollar el crecimiento apropiado. Sin embargo, esto es un llamado para que ellos dejaran de adoptar esa actitud. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana dejamos pasar el tiempo, no crecemos, no nos preocupamos por madurar en la fe. Hay carnalidad, hay celos, hay divisiones, hay problemas. Es más, nosotros muchas veces causamos los problemas. Eso representa que todavía no hemos madurado. Debemos dejar eso atrás. Debemos esforzarnos por crecer, madurar y ser adultos en Cristo. ¿Qué había en ellos? Celos, contiendas, disensiones. Compare Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Qué tenemos allí? Los frutos de la carne. Si nosotros adoptamos esas actitudes y seguimos practicándolas, somos carnales también. Andamos como hombres naturales que seguimos nuestros propios pensamientos egoístas. Pero el hombre espiritual es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Versículo 3. En una palabra, la carnalidad es igual a egoísmo. Al identificar a los cristianos en Corinto como carnales, realmente Pablo está diciendo que están actuando como hombres naturales que rechazan las cosas que son del Espíritu de Dios y nunca obedecen el Evangelio de Cristo. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Se supone que ellos ya no son hombres naturales desde que obedecieron el Evangelio. No obstante, manifiestan la misma actitud de egoísmo, de rebeldía contra las enseñanzas de Dios. En los versículos 5 al 9, Pablo dice que los predicadores son servidores. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra servidor, usted ya sabrá que viene del griego diáconos, que significa servidor, uno que sirve. En este caso, su propósito es ser beneficioso para otras personas. Eso es la esencia del significado servidor, para beneficio de otros. El beneficio de su servicio, en este caso, es creer en el Señor, por medio de las cuales habéis creído. Los predicadores no deben ser el objeto de nuestra fe,
sino el medio por el cual tenemos fe en el Señor. Como servidores, Pablo y Apolos y todo predicador fiel son instrumentos de Dios para traer la bendición de la fe a los hombres. El servidor nunca se va a confundir con el Señor o jefe. Ser servidor significa que su servicio y los logros de su servicio dependen del Señor que les concedió la oportunidad de servir. Dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Todo servidor tiene el mismo trabajo en la viña del Señor. No todo servidor tiene el mismo trabajo. Sin embargo, todo servidor trabaja en la viña del Señor. Pablo lo expresa en estas palabras. Yo planté, Apolos regó. Uno es tan esencial como el otro. Esto no significa que uno sea mayor que el otro. De nada sirve plantar si luego no se riega. De nada sirve regar si primero no se planta. Pablo sirvió como instrumento para establecer la iglesia en Corinto. Apolo sirvió para edificar la iglesia en Corinto. ¿Quién puede decir que uno es más importante que el otro? De nada sirve el trabajo de todos los servidores o predicadores si Dios no hace su trabajo. Termina diciendo Pablo, el crecimiento lo ha dado Dios. Esta obra de dar vida y crecimiento es algo que ningún hombre puede lograr. Si vamos a elogiar a alguien por el crecimiento de la iglesia en determinado lugar, hagámoslo a aquel que realmente da el crecimiento. ¿Quién? Dios. La recompensa de los servidores la vemos en el versículo 8. Es individual cuando dice cada uno recibirá su recompensa. Es justa cuando dice conforme a su labor. Es futura cuando dice recibirá. Recibida del Señor, no de los hombres. Los predicadores son colaboradores de Dios. La iglesia es el fruto del trabajo de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. No es correcto alabar a un hombre por la labor que Dios mismo ha hecho. Dios es activo en su campo. La iglesia pertenece a Dios, no a ningún predicador, no a ningún grupo preeminente en la iglesia, no a la iglesia misma. La iglesia es el edificio de Dios. Este cambio de figuras introduce la enseñanza que sigue en 10 al 17 del capítulo 3, sobre el cuidado que debemos tener en la iglesia porque es edificio de Dios, es decir, templo de Dios. Cuidado. La iglesia es el edificio de Dios. Dice versículos 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo tuvo el privilegio de poner el fundamento de la iglesia en Corinto. Esto se compara con su trabajo de plantar. Lo hizo porque Dios le concedió este privilegio y le capacitó para este trabajo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo él. Trabajó con la verdadera sabiduría encontrada en el Evangelio de Jesucristo. La palabra perito literalmente significa sabio. Cuando Dios le concede a un predicador el privilegio de comenzar una congregación, debe seguir el ejemplo del apóstol Pablo y estar seguro que comienza con el fundamento legítimo, el cual es Jesucristo. Está puesto, dice Pablo, significa que es permanente para el verdadero edificio de Dios. Este fundamento es Jesucristo. Jesucristo es la base de nuestra fe, nuestra salvación y nuestra esperanza. Este texto es irrefutable como comentario que explica Mateo 16:18, cuando Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Jesucristo, no Pedro, es el fundamento legítimo de la iglesia de Dios. La persona y la obra de Jesucristo es este fundamento. Hay que edificar sobre este fundamento. Tratar de edificar sobre otro fundamento hace imposible que participemos en el edificio de Dios. Porque nadie, dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento, versículo 11. Hay que edificar con mucho cuidado. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos siendo cuidadosos, hermano, hermana, cómo edificamos el edificio de Dios sobre el fundamento legítimo que es Jesucristo, haciendo la obra que Dios nos ha encomendado de acuerdo a nuestras capacidades. Todo cristiano legítimo comienza su vida como parte del edificio de Dios, por oír, creer y obedecer el mensaje de Jesucristo, su evangelio, su persona, su muerte, su resurrección. Toda iglesia que es realmente edificio de Dios comienza con este mismo fundamento. Edificando sobre el fundamento, versículos 12 al 15. Este trabajo parece ser el trabajo de uno que enseña la palabra en una iglesia ya establecida. Pablo puso el fundamento por predicar el Evangelio de Cristo. El que edifica sobre este fundamento parece ser aquel que enseña en la iglesia después que el trabajo de Pablo en Corinto se completara. Lo más importante en esta enseñanza es el énfasis que da a edificar sobre este fundamento, el cual es Jesucristo. Si no edificamos sobre el fundamento correcto, de nada nos servirá trabajar. La construcción de la iglesia local no se ha terminado todavía. Es muy importante en la explicación de este texto tomar en cuenta que uno puede ser salvo a pesar que su obra se quema en el juicio, versículo 15. Por tanto, esta obra de uno no puede ser su vida personal, o sea, su carácter, porque si nuestras obras son malas, seremos condenados. Eso dice Gálatas 5, 19 al 21. Parece que no se refiere a la doctrina. Si nuestra doctrina es falsa, también seremos condenados. Mateo 7, 21 al 23. Se refiere más bien a nuestro trabajo como constructores del edificio de Dios. Y puede incluir las personas que convertimos, los cristianos que instruimos y edificamos en la fe y nuestro ministerio en general en la iglesia, el edificio de Dios.
incluyendo los métodos que usamos conforme a la sabiduría que Dios nos da. Por supuesto, debemos actuar con mucho cuidado en el ministerio cristiano y usar los mejores métodos y los que rindan mejores resultados, pero no debemos juzgar unos a otros en esta base, porque en el día final los resultados serán manifiestos y cada uno recibirá su recompensa de Dios según los resultados. La obra de cada uno, dice versículo 13, se hará manifiesta. Se manifestará con qué material ha sobreedificado. Esto será manifiesto en el día que Dios ha establecido para juzgar los secretos de los hombres. Por el fuego, dice, será revelada. Es decir, el fuego de la prueba final, o sea, del juicio de aquel día. Algunos creen que se refiere a las pruebas de esta vida. Aunque la lista incluye 6 diferentes materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, realmente son 2 clases de materiales, los que permanecen y las que se queman. Si permaneciera la obra de alguno, versículo 14, uno que enseña la palabra recibe recompensa. Si las personas que él instruye se salvan eternamente, entonces allí será su recompensa. Vea 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Si la obra de alguno se quemare, versículo 15, uno que enseña la palabra sufre pérdida. Cuando las personas que él instruye no resultan fieles, ahí hay un par de versículos que usted puede analizar. Este edificio es el templo de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios mora en la iglesia. No se trata del edificio que ocupa la iglesia, sino de la iglesia misma, es decir, el grupo de los cristianos. Vosotros sois el templo de Dios, dice el apóstol Pablo. Son muchas personas, pero un solo templo. Por tanto, no se refiere al individuo, sino a la iglesia. Además de morar en el cuerpo de cada cristiano, el Espíritu Santo también mora en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en general. La iglesia es el lugar más sagrado en este mundo. Recuerde que está hablando de una iglesia que contiene algunos hermanos carnales también, pero siempre es el templo de Dios y es santo, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Obviamente, si reconocemos esto, vamos a procurar que nuestro papel en la iglesia sea el apropiado para que la iglesia sea sin mancha y sin arruga, santa, pura y resplandeciente. Esto significa que la iglesia debe ser respetada y cuidada, versículo 17. Porque si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a pasar? El mismo versículo lo dice, Dios le destruirá a él. Destruir en este texto es corromper. Con sus actitudes egoístas y carnales, los corintios estaban corrompiendo el templo santo de Dios. Cuidado, hermanos, con destruir el templo de Dios, con hacer daño al cuerpo de Cristo. Porque el templo de Dios santo es. La palabra santo significa apartado del mundo y su mentalidad carnal y dedicado al servicio de Dios de la manera que Dios mismo ha establecido. Cualquier actitud, enseñanza o actividad que perjudica a la iglesia es pecado y puede resultar en la destrucción eterna de la persona o del grupo responsable.
En este contexto, la destrucción de la iglesia tiene que ver especialmente con el problema de la división, específicamente por la exaltación de los predicadores, como era el caso de Corinto. Así que no se gloríen en los hombres. Capítulo 3, versículos 18 al 23. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Eso ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, cuando hablamos de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y se hizo el contraste. La importancia de humillarse si desea lograr la verdadera sabiduría lo expresa el versículo 18 cuando Pablo dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La única manera de dejar de ser ignorante es por reconocer su ignorancia y aprender de Dios. Otra idea muy bonita que presenta Pablo aquí en los versículos 21 al 23 es, todo es vuestro. En contraste con aquellos que creen tener la sabiduría, la importancia, el poder, la gloria, el cristiano que confía en Cristo lo tiene todo, hermanos. La iglesia local, en todo lugar lo tiene todo, aun cuando no lo reconoce como la iglesia en Corinto. Ellos no reconocían esta bendición que lo tenían todo. El mundo pertenece al cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Salvador es el creador y sustentador de este mundo. Lea por favor Colosenses 1:15 al 17. Toda la creación está sujeta al Señor y ésta sirve su propósito para el beneficio de su iglesia. Así que el mundo le pertenece al cristiano. La vida es nuestra, porque Cristo nos da vida abundante, ahora y para siempre. Juan 10:10. La muerte es nuestra, porque nuestro Salvador tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Lo presente es realmente del cristiano, aunque el mundo incrédulo lo reclama. Nadie puede gozar del presente como el cristiano fiel. Nadie puede apreciar el día como el que reconoce que Dios nos ha dado este día. Salmo 118:24. Lo porvenir es propiedad exclusiva del cristiano. Aunque el mundo pretende prepararse para el futuro por medio de seguros, por medio de ahorros, inversiones y sueños, la realidad es que solamente el cristiano tiene un porvenir seguro y gozoso. Suceda lo que suceda, el futuro es nuestro. Así dice el texto. La base fundamental de esta bendición se encuentra en las dos frases últimas. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Versículo 23. Es debido a nuestra relación con Cristo y la de Cristo con Dios que todo es nuestro. Todo nos pertenece, hermanos. Si tenemos a Dios de nuestro lado, lo tenemos todo. Esto también explica por qué debemos gloriarnos en el Señor y no en los hombres.
Así como todo existe para el beneficio del cristiano, de la misma manera, nosotros, los cristianos, existimos para la gloria de Dios. Por tanto, glorificar a los hombres de cualquier manera es una violación del propósito de nuestra existencia como templo de Dios. Aún Cristo Jesús vino a este mundo para glorificar a su Padre y cumplir su voluntad. Ahí aparecen los versículos en Juan capítulo 17, capítulo 12 y 8. Jesucristo voluntariamente se sometió, se sujetó al Padre para salvarnos a nosotros y así cumplir la voluntad de Dios. Luego, cada servidor recibirá su alabanza de parte de Dios. Vamos a ver capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recordemos que los predicadores, los servidores, somos siervos de Dios, servidores de Dios. Por lo tanto, así debemos comportarnos y así debemos ser considerados por otros cristianos. Los predicadores carecen de autoridad personal porque solo son servidores. Su responsabilidad es a su amo, Cristo Jesús. La palabra traducida servidores en el griego se usa con referencia a uno que remaba en un barco bajo la autoridad de otro. Era el más bajo de los siervos en el barco. Es una palabra que da énfasis a la sujeción de este individuo hacia otro individuo. Prácticamente es una filosofía de vida opuesta a la que tiene el mundo. Su responsabilidad es ser administradores de los misterios de Dios. Se refiere a una persona a quien el dueño de la casa ha confiado la responsabilidad de cuidar y administrar sus bienes. Sus acciones tienen que ser guiadas por una sola regla: buscar el bien del amo y así agradarle. En el caso del predicador cristiano, Dios nos ha confiado sus misterios que ahora tenemos revelados en la palabra de Dios y específicamente en el Evangelio de Cristo. El administrador tiene que rendir cuentas a su amo para que el amo evalúe el uso que ha hecho de los bienes que le encomendó. Cada uno, dice versículo 1, y otra vez en el versículo 5, indica que se trata de una responsabilidad personal e individual, que traerá una aprobación o una alabanza personal e individual. ¿Cuál es el requisito fundamental e indispensable en todo esto? Versículo 2. La fidelidad, que sea hallado
fiel. Deben ser fieles al Señor, quien les puso sobre sus misterios. De nada tengo mala conciencia, dijo Pablo. No significa que Pablo se consideraba sin pecado, no. Allí puede leer los versículos que aparecen allí como una forma de entender mejor la idea. Pero el único juez legítimo de los servidores de Cristo es Cristo mismo. Este juicio no será efectuado hasta que venga el Señor, versículo 5. Este juicio no tomará en cuenta solamente aquellos aspectos obvios y externos de nuestro servicio, sino también aquellos actos que la mayoría de la gente ignora. Aclarará, dice el texto, lo oculto de las tinieblas y también los motivos del corazón del hombre, las intenciones de los corazones. Todo esto es algo, hermanos, que solamente Dios puede hacer. En este juicio, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este es el premio que busca el fiel servidor de Cristo, la base fundamental de este juicio, que cada uno sea hallado fiel por el Señor. Esto no significa que la iglesia no debe rechazar a un predicador porque trae doctrinas cerradas. No significa tampoco que la iglesia tiene que soportar una vida de inmoralidad o carnalidad de parte de un predicador, sino que en vez de estar condenando el ministerio de cierto predicador o alabando el ministerio de otro predicador, será mejor que dejemos esto en manos de su Dios para el día final. Luego, el apóstol Pablo habla acerca del problema de la vanidad de los corintios. Del versículo 6 hasta el versículo 13. Dice Pablo, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de vosotros, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo presentó el ejemplo de Apolos y de sí mismo en los primeros capítulos de esta carta, para que los corintios aprendan a seguir las escrituras sin agregar sabiduría humana, sin exaltar a líderes humanos o seguir sus propias ideas. Debemos aceptar y obedecer todas las enseñanzas de la palabra de Dios y no solamente las enseñanzas de la palabra de Dios
y solamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso dice, no pensar más de lo que está escrito. Los corintios tenían que entender que Pablo y Apolos realmente no estaban divididos. Habían comprendido que eran colaboradores de Dios y servidores de Dios. La vanidad de un hermano por el conocimiento, la sabiduría y aún los dones milagrosos o naturales que tenga es necedad. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Les dice Pablo. Es ridículo tomar gloria para sí mismo por algo que recibió del Señor. La exaltación vana de los corintios, reflejada en el versículo 8, es notable. Es importante tomar en cuenta que Pablo emplea la ironía o el sarcasmo en los versículos 8 al 13 para hacerles ver su problema. No lo hace sencillamente para avergonzarlos, sino para lograr que comprendan el error que están cometiendo. Este texto no presenta la verdadera condición de los corintios, sino su propia evaluación de su posición y su propia actitud envanecida en comparación con otros cristianos, específicamente en comparación con los apóstoles de Cristo. Según el criterio de ellos, los corintios eran autosuficientes, sin necesidad alguna. Les dice Pablo, estáis saciados, sois ricos, reináis. Al decir, ojalá reinases, Pablo acá aclara que en realidad no estaban reinando. No habían logrado la posición de exaltación y gloria que ellos pensaban para sí mismos tener. Si fuera así, los apóstoles también ya habrían logrado lo mismo juntamente con ellos. La humillación de los apóstoles. Pablo dice que vinieron a hacer espectáculos al mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Debido al rechazo de los judíos y griegos y la persecución que sufrieron los apóstoles, ellos bien podían compararse con una exhibición pública de prisioneros ya sentenciados a muerte. Mire el contexto histórico detrás de esto. Según la historia, cuando un general romano ganaba una victoria en el campo de batalla, entraba en la ciudad con gran esplendor, seguido por los oficiales del ejército y luego todas sus tropas. Los postreros en el desfile eran los prisioneros ya sentenciados a muerte, pero que pasaban al frente al público para que se burlaran de ellos. Luego los llevaban al estadio para que luchara contra las fieras hasta quedar al fin muertos. De esto se trata cuando dice esto de espectáculo. En esa condición se pone el apóstol Pablo haciendo notar la situación de cómo lo presentaban según los corintios. Los observadores de los apóstoles en este espectáculo eran los ángeles y los hombres. No solamente los hombres vieron la humillación y el sufrimiento de estos servidores de Dios, sino también los ángeles. Sabemos que los ángeles tienen un interés muy especial en los cristianos y también en el progreso del Evangelio. Según pienso, esta es mi manera de considerarme a mí mismo y a todos los apóstoles. No pienso que Dios nos ha exaltado en este mundo, sino que Dios nos ha exhibido como postreros, dice Pablo. Aquí hay un contraste marcado entre los apóstoles y los corintios. Presenta la realidad según el criterio humano, aunque todo lo contrario es verdad desde el punto de vista de Dios. Nosotros, dice Pablo, somos insensatos.
Ustedes o vosotros son prudentes. La insensatez de los apóstoles se debió a su amor de Cristo. Por eso estaban dispuestos a predicar un mensaje que el mundo consideraba locura y vivir una vida de servicio humilde que al mundo le era insensatez. Los corintios, en contraste, se jactaban de su propia prudencia en Cristo. En vez de gloriarse en el Señor, se gloriaban en su propia sabiduría. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Nuevamente, Pablo vuelve al contraste ya presentado en el capítulo 1. Contraste entre el mundo, lo que el mundo busca y lo que Dios ofrece. Versículos 22 al 29 del capítulo 1 hace énfasis en estas ideas, notando las señales que piden los judíos en contraste con Cristo, poder de Dios, y lo débil del mundo que Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Claramente los corintios optaban por la clase de enseñanza y vida que el mundo estimaba fuerte, mientras los apóstoles se sujetaron al plan divino, que es lo débil del mundo. Vuelve a decir Pablo, nosotros despreciados, vosotros honorables. No se trata de humildad fingida de parte de Pablo. Esta es la realidad. Los apóstoles fueron despreciados por los hombres, ciertamente no por Dios. Quiere que los corintios comprendan que van en camino totalmente diferente de los apóstoles del Señor. El camino de Cristo no es un camino de honor, un camino de gloria en esta vida, sino más bien de desprecio, de sufrimiento y de humildad. Padeciendo necesidad, dice Pablo. ¿Qué tipo de necesidad? Necesidad física, alimento, ropa, protección, una habitación segura. Note el contraste con la condición de los corintios que se describe en 4:8, donde realmente ellos les es presentado lo opuesto. Leamos este texto, dice versículo 4, versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. O sea, presenta lo opuesto desde el punto de vista de ellos, no desde el punto de vista de Dios. Así que la respuesta humilde que presenta Pablo se nota en el versículo 2 y 13 cuando dice el desprecio total, la escoria del mundo, lo más inútil, lo más repugnante. Esta es la descripción del mensajero fiel de Dios. Obviamente esta descripción es para el mundo, para el ser humano carnal, pero para Dios es totalmente lo opuesto. El motivo de esta reprensión, versículos 14 al 21, dice el apóstol Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Y si el Señor quiere, y conoceré
no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Con estas palabras termina el capítulo 4 del apóstol Pablo. No escribo para avergonzaros, dice versículo 14. Pablo no busca la oportunidad de avergonzar a los corintios. Los ama con amor paternal, como un verdadero padre para ellos. Su propósito no es avergonzarlos, hacerlos sentir mal, aunque obviamente algunas de las cosas que escribió les hizo sentir vergüenza porque sus pecados eran vergonzosos. Pablo fue motivado por amor, un amor paternal. En esta represión tan dura que les tuvo que escribir, su propósito fue amonestaros como a hijos míos amados. Versículo 14. Es obligación de padres en la carne y también padres en el espíritu amonestar a sus hijos cuando se desvían del camino correcto. Yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo no pretende tener el poder de engendrar en sí mismo, ni por sus propias palabras, ni su personalidad dinámica. No se trata de una posición de superioridad ni autoridad sobre ellos, sino de responsabilidad y amor que hizo que se preocupara por ellos a tal grado que les corrigió también por medio de la palabra de Dios. Pablo no les menosprecia a ellos, ni los considera como inferiores a él, pero su relación con la iglesia era diferente. Los compara con ayos, guardianes que se encargaban de los hijos de una familia, los llevaba a la escuela y velaban por su conducta. Pudieran tener 10,000 ayos, les dice, pero en realidad solamente tienen un padre, y ese es Pablo para ellos. El propósito de Pablo era lograr que lo imitaran a él, su persona, su carácter, su conducta, su proceder. Versículos 16 y 17 del capítulo 4. Porque era su padre en la fe. Las actitudes, las enseñanzas y las prácticas de ellos eran diferentes a las de su padre en la fe. Por esta misma razón, envió a otro hijo suyo, Timoteo. Él os recordará mi proceder en Cristo, les dice. La manera de actuar de Pablo era igual a su enseñanza, su conducta, su práctica, su vida coincidía con su doctrina. Timoteo cumple el único requisito que Dios ha impuesto a los servidores, la fidelidad. Su enseñanza y práctica era igual en todas las iglesias. No tenía una doctrina para Corinto, otra para Éfeso y otra para Tesalónica. Esto en contraste con la división sectaria de nuestro tiempo. Ahora, la arrogancia carnal de algunos, a pesar de la relación tan especial que existía entre Pablo y la iglesia en Corinto, algunos se burlaban de él y se oponían a sus instrucciones inspiradas. Algunos están envanecidos, dice. Estos que estaban envanecidos se portaban como si Pablo nunca les hubiese de visitar personalmente. Otra vez para corregir la carnalidad que estaban practicando. Pablo envió el mensaje escrito y también envió a Timoteo para corregir esas actitudes carnales, esas enseñanzas, esas prácticas erradas. Pero también había decidido visitarlos personalmente. Si el Señor lo permite, dice, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. No pensaba tardar mucho,
antes de ir a Corinto, cuando escribió esta carta. Al llegar pensaba estar en Corinto varias semanas o varios meses. Pablo lo sujetó todo a la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Si realmente estos hombres que andan envanecidos son el reino de Dios, tendrán poder no solamente en palabras. Es probable que el poder que Pablo menciona es el poder y la autoridad de una vida consagrada a Dios. El Cristo crucificado es poder de Dios para nosotros. En 1 Corintios 2, 4 y 5, la predicación de Pablo fue con demostración de poder. 1 Corintios 5, 3 al 5, tiene referencia al poder de nuestro Señor Jesucristo. La reacción de ellos a esta carta decidirá el carácter de la visita de Pablo. Iré a vosotros, o con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre. Versículo 21. Si ellos persistían en su arrogancia, en su carnalidad, en su desobediencia a la palabra de Dios, Pablo va a tener que corregirlos personalmente con la autoridad de Cristo que le ha sido dada como apóstol. Escribió esta carta Pablo para no tener que llegar con ellos hasta ahí, hasta esa situación, llegar con vara. Por supuesto, siempre les amaba, pero no podría gozar de la aprobación amorosa de Pablo, ni esperar que Pablo llegaría en paz y con calma si persistían en seguir la sabiduría del mundo y el egoísmo de su propia carnalidad. Entonces, tenemos aquí un pequeño resumen de lo que los servidores de Dios hacen, tomado del ejemplo de Pablo en capítulo 4, versículos 14 al 21. Y esto, hermano, hermana, es para usted y es para mí. ¿Qué hizo Pablo? Como servidor, amonesta a los que andan mal. Aman al pueblo de Dios, a sus hermanos en Cristo. Engendran hijos por la palabra del Evangelio. Enseñan la autoridad de Cristo, el mensaje de Dios. Su vida es consecuente con sus enseñanzas. No dicen una cosa y hacen otra. Y por último, disciplinan, es decir, corrigen para aquellos que se andan saliendo de la enseñanza que Dios ordena. De esta manera, hermanos, finalizamos la clase número 3 de 1 Corintios. Ahora hemos abarcado capítulo 3 y capítulo 4. Para la siguiente clase vamos a estudiar capítulo 5 y capítulo 6. Por favor, lea esos capítulos y así para que tenga la idea de lo que vamos a estar tratando. Muy bien, gracias entonces por su atención y nos vemos en la próxima clase. Dios le bendiga.